Ongi etorriak, eguerdion, buenas mañanas, buenos días. Ongi etorriak a la Cofradía Vasca de Gastronomía. Pues nada, yo estoy emocionada y creo que es un encuentro súper bonito que hemos hecho aquí, gracias a bastante gente. Que bueno, pues unos hablan con otros, nos encontramos en comidas, nos encontramos en diferentes lugares. Y entonces, sobre todo, pues hay que agradecer a Luis y Zacarías, que querían hacer un evento hace un montón de tiempo de hablar sobre gastronomía y cofradías y cosas de esas y transmitir un poquito todas sus experiencias a otras generaciones y al futuro. Luego también, pues eso, a Luis también agradecer y con Uxue Busca también que se encontraron, empezaron a hablar de diferentes cosas, que si había un regalo o no regalo. Y entonces, pues bueno, empezamos a organizar un poco un evento y dijimos, ¿y por qué no hacemos todo a la vez? Porque no teníamos fechas para hacer cosas separadas. Entonces hemos querido hacer un encuentro como de una transmisión de legado, de sabiduría y de compartir con los demás. Entonces, pues nos hemos juntado a hacer 3 cosas diferentes. Las circunstancias de la vida nos han llevado a que nos atrasemos un poquito más. Teníamos un organigrama hecho y como esto pues es de compartir y de vivencias y de disfrutar, pues para darle ese toque un poco más informal y que estemos todos relajados, pues vamos a hacer todo patas arriba. Vamos a empezar a hacer un poquito la charla, porque estamos casi todos los protagonistas que vamos a hablar en la mesa redonda, estamos aquí. Entonces vamos a hacer primero la mesa redonda para que nos transmitan sus experiencias y sus vivencias. Pues esos que decía Luis, los santones de la gastronomía cuando yo era joven. Bueno, pues para nosotros ahora los santones sois vosotros y creo que nos encantará escucharos. Luego ya veremos quién llega primero, si Alfonso o Laura es la que nos tiene que dar el opari. Pues ya veremos quién llega primero y ya veremos cómo lo hacemos. Igual cortamos la mesa redonda o bueno, pues ya iremos pensando cómo vamos a hacer el evento. Orduan, pues vamos a empezar con esa mesa redonda donde Pedro Berriocha va a ser un poquito el mediador. Orduan txalo bero bat berarentzat. Y igual, Ujue, ¿me puedes ayudar un poquito, Esther, también? Para ponerles, le tenemos un detallito para ellos. Y Tito nos ha obsequiado con cosas que hace él, que no sabíamos, que por ejemplo está aquí una obra de arte que nos ha hecho y lo hemos puesto como en la mesa para decorar un poquito. Y también nos ha traído para cada uno un imán para poner en el frigo. Por otra parte va a estar Luis también con nosotros, que también le vamos a dar un detallito para... Y bueno, voy a ir a nombrar un poquito a todos los que van a estar sentados, pues para irles poniendo esto. Va a estar también Rafa Indo, Zacarías Puente, Arantza González, eta Uxue Busca, si te apetece también, o Esther. Bueno, eguardión, buenos días, señoras y señores. No sé cómo me han elegido a mí, que ya les estaba comentando a Tito y compañía que no practico otra cocina que la de piso de estudiante. Así que ese es mi top. Pero aquí tenemos a gente que nos ve desde una perspectiva gastronómica de hace muchos años. Sabéis que la Cofradía Vasca de Gastronomía comenzó hace más de 60 años, entonces han pasado muchas cosas en medio y hay la primera cuestión que os quería preguntar es un poquito sobre la evolución de la gastronomía vasca y también, en tu caso, Zacarías, pues cántabra, que es de Guriezo, que es cerquita de la Muga de Vizcaya. Además, he oído que has vivido en Vizcaya también, en Arratia. Bueno, yo creo que venimos de un país pobre. En el siglo XIX éramos un país de limitados recursos gastronómicos, sobre todo en el interior de Guipúzcoa y Vizcaya, con una cocina tradicional, pero una dieta
repetitiva, monótona. Yo he conocido todavía hace 50 años esta dieta en los caseríos de alubias con tocino, todos los días, salvo el domingo, que había garbanzos o podía haber arroz. Pero todos los días. Poca cosa más, sopa de ajo, puerros y patatas. Bueno, es quizá nuestro país un país que le gusta comer, beber y charlar en torno a una mesa. Yo creo que eso ha hecho que la gastronomía haya evolucionado. Somos un país de una climatología, hoy no lo diríamos, pero visto los días de atrás, adversa. Y eso nos ha hecho también estar, como dirían los ingleses, indoor, dentro. Y, de alguna forma, que nuestra cocina y nuestras vivencias evolucionaran. Lo mismo digo Cantabria. Y yo creo que esta cocina tradicional fue luego mejorada aquí en San Sebastián a principios del siglo XX o final del XIX con la llamada cocina internacional de los grandes restaurantes, de los grandes hoteles, y que fundamentalmente era de origen francés, más bien. En los años 70, 80 vino algo que se llamó nueva cocina vasca, que eran chicos mayormente que habían pasado por la escuela, que traían experiencias internacionales y que hicieron unas misturas con la cocina tradicional, que ha tenido mucho éxito y sigue teniendo todavía. Y ahora pues tenemos una cocina igual barroca, de muchos tipos, con unos nombres, con unos títulos larguísimos, con unos contenidos cada vez más escasos y unos precios también a veces escandalosos, que van un poquito en relación directa con esos títulos. Hoy yo creo que vivimos como una especie de contradicción. Por un lado, una gastronomía muy variada, muy diferente de muchos sitios, y por otro lado ahora una tendencia que nos habla de lo primigenio, de lo tradicional, del kilómetro cero, de la sostenibilidad. De todas formas, es una cocina de éxito, como vemos, pues con el Basque Culinary Center y todo este revuelo que vive San Sebastián. ¿Cómo veis desde vuestras atalayas gastronómicas todo esto que he dicho, o si he dicho bien o mal? Yo creo que lo has pintado muy bien, que es, bueno, no se puede mejorar el texto que has puesto. Bueno, voy a poner la cocina estudiante más arriba, entonces. Sí. No, el tema es que yo llevo en la gastronómica, llevo desde el 93, pues son más de 30 años, y he conocido más bien, si quieres, la evolución de esta cocina en nuestra misma sociedad. Porque aquí hemos hecho hace muchos años encuentros y reuniones con los que eran los artífices de la nueva cocina vasca, que eran hasta Genaro Pildain, el castillo, pero el castillo de Olavarría, el viejo. Y el que ha contado mucho, y en nuestra evolución también, es Luis Irizar, que no hay que olvidar que el paso el salto que ha dado la cocina vasca, diremos, es gracias a él, que ha hecho una labor increíble, y que lo que me ha... y que de ahí, si quieres, he conocido a los demás cocineros que que Luis Berasategui, Pedro Subijana, que celebramos aquí su tercera estrella de Michelin, que ese día pues me había pedido hacerle el bacalao de Guipuzcoano. Y bueno, lo que puedo recordar yo, si quieres, es la humildad y la relación directa que podemos tener con estos chefs, que es los chefs que son internacionalmente conocidos y te vienen a la sociedad y cocinan contigo como si fuera un compañero. Y yo creo que eso también es una cosa que hay que resaltar, que es lo grande que es la cocina vasca hoy en día y la humildad que tienen los chefs. Yo creo que eso es lo que más me ha tocado. Bueno, a mí no me falta micrófono. He tomado buena leche esta mañana y miel. Y me ha limpiado, lo noto. Y además me inspira
estar en este sitio, en este santuario y estar con vosotros. Yo tengo una muy larga historia, sobre todo quiero hablar un poco de mi inspirador principal y cuándo empieza el tema. En los años 70 y tantos hay ese movimiento en el Estado, en Francia, en todas partes, que se comienza la gastronomía a partir de la chaîne de rôtissiers, de reuniones, y empieza a haber un movimiento en todo ese movimiento. Hay reuniones en Oviedo, en Santander también hubo alguna, en Bilbao, en el Ercilla, y claro, ¿y quién estaba en todo ese primer movimiento? Don José María Busca y Susi. Gracias, gracias. Un campeón. Con eso empieza el movimiento y llega, por fin, ahí en el año 80, que a este hombre que estoy mencionando, José María Busca y Susi, pues le quieren hacer un homenaje. Y me llaman desde Oviedo, que también participaba en Asturias, de la Casa Fermín, Luis Gil Luz, y me dice: oye, Zaca, te propongo que ¿por qué no vienes y me acompañas y vienes a Argómaniz? Pues es que se le va a hacer un homenaje a don José María Busca y Susi, que yo lo había conocido, había escuchado sus charlas y había leído sus cosas, algunas, entre ellas algo que había hecho también un trabajo para la Majefesa, es decir, para la fábrica Víctor Pico Guriezano, como yo y como el gran maestre que ahí está allí sentado, Adolfo Ceguirre. Entonces llegamos a Argómaniz y aquello fue la gran fiesta de la gastronomía y el comienzo de la ilusión, porque allí nos juntamos todos. Juanjo Lapís, que el padre descanse, gran amigo, gran promotor, como hijo de José María Busca y Susi, todos los cocineros, Muguruza, Arzal, Subijana, vinieron de Oviedo, de la Gruta, vinimos, o sea, todo el mundo quería estar para homenajear a José María Busca y Susi. Porque Busca y Susi, después, a través de todo lo que hizo, yo estoy diciendo mi experiencia y la forma de sentirlo. La gastronomía es un arte, es artesano, pero empezó con José María Busca y Susi a entrar la ciencia. Y cuando entra la ciencia, entonces eso se multiplica y no sabes a dónde, porque le pone, además del amor y la artesanía de saberlo hacer, el conocimiento. Y cuando entras en el conocimiento, te puedes alargar a todas partes. Eso es un gran placer. Después, para hacerlo más corto, pues yo muchas reuniones en Zumárraga, el concurso de buscansas de las morcillas, después comer allí en su casa, todas las morcillas, y un viaje a Coñac, con motivo de la gran fiesta de productos del Estado españoles. Y de aquí, pues organizaron Chomin, Jaisubía, de aquí de la gastronómica, Juanjo Lapís, todos a Coñac. Cada uno llevaba sus productos, sus cosas. Yo traje, como todos bien saben, pues quesos y chorizos. Me dijeron, eso tienes que ser tú. Entonces, en el viaje, me encargan que vamos a ir, Busca y Susi, Jesús Mangas, de Jaisubía, y yo, Jesús, que era el gran conocido de Francia, que conocía Francia, y Jesús nos perdió. Y nos tardaron horas en encontrarnos. No sabíamos dónde estábamos. Y eso que vivíamos con Jesús Mangas, que era muy despistado. Pues allí estuvo José María y estuvimos todos con él, sobre todo escuchándole, porque tenía unos toques que digo que penetran más allá de lo que parece que es cotidiano. No voy a decir vulgar, sino cotidiano. No, es el pensamiento mucho más alto. Por lo tanto, yo me he sentido muy agradecido y cuando habló Luis y la gastronomía, y mi cofradía, como sabéis, soy cofrade vuestro, pues dije, tenemos que estar y aquí estamos.
muchas gracias. Después seguiré aportando algunos detalles más, pero vamos a dar paso a otro porque si no me pierdo. Gracias a todos. Eskerrik asko. Vale. Yo lo único que os voy a decir es que la primera vez que oí hablar de gastronomía y que se oyó aquí en general fue gracias a José María Busca Susi. Es el que primero nos oímos esa palabra. Y entonces, pues de ahí a pues, todo lo que él aportó y la gente aprendió con él. Fue un gran maestro porque por la radio y por todas partes, pues aunque a nosotros siempre nos ha gustado comer bien y todo esto, él fue el que difundió la gastronomía y esa palabra entró aquí gracias a él. Y poco más. Yo, bueno, he seguido desde que éramos novios, he seguido toda la trayectoria, he acompañado, he ido y he influenciado quizás un poco en aquí. Mucho. Sí. En que se tomarán verduras y se tomarán ensaladas y no se usarán solamente de acompañamiento. Y eso yo creo que mi aportación a la gastronómica fue el poner más ensaladas y más verduras. Y bueno, y de todo, he hecho de todo. Yo he sido un comodín aquí. Bueno, yo tuve la suerte de conocer a José María a través de la radio. Había un programa en Radio Nacional de España que emitía, no sé si todos los días o alternos entre semana, sobre la gastronomía, y hablaba por la radio desde Radio Nacional de España en San Sebastián. Esa era la introducción. Y después, por azares de la vida, yo pertenecía en algún momento a jurados de cata y aprendí con él lo que era una cata de verdad. Y coincidimos en varios certámenes, tanto en Navarra como aquí, de jurados, los dos, y aprendí todo lo que es una cata, lo aprendí de él. Después tuve también la suerte de conocer su inmensa biblioteca de siglos anteriores, con aquellas recetas con letra gótica que se leía bastante mal, en la casa que tenía en Zumárraga, en las vías de servicio del tren. Me recuerdo perfectamente. Incluso llegamos a iniciar un libro sobre el queso en la cocina, creo que era. Después ya pues cayó el hombre enfermo y bueno, no se continuó el tema. Yo también estuve unos años fuera de Euskadi y ahí quedó el tema nada más. Mi máximo respeto, admiración por José María. Bueno, me estáis hablando de José María Busca Susi, pero no de la evolución de la gastronomía. No me hacéis ni caso. Ya sabes que somos muy díscolos aquí siempre. En la vejez nos inhibimos todos. A ver si introduzco, una nueva versión un poquito. Yo desde que empecé a conocer la Cofradía Vasca de Gastronomía era sobre todo por las reuniones que se solían celebrar en la rebotica de la farmacia, en donde yo allí, tierno infante todavía, ya un poco más jovenco, iba viendo todos aquellos señores que se reunían, hablaban y a veces me quedaba también escuchando lo que decían. Entonces hemos hecho una presentación muy grande de José Mari, la importancia que han tenido, sobre todo en el desarrollo. Es muy importante lo que ha dicho Zacarías, de que cuando entra la técnica es cuando viene un salto cualitativo. Antes se hacía un poco pues de lo que aprendías, veías en casa, aprendías, si las cosas salían bien, y si no salían bien, que es el problema más grande que hay cuando no hay un aprendizaje, es que sale mal y no sabes por qué. Intentas otra vez y ya sale bien y ya te quedas tranquilo, ¿eh? Entonces yo creo que esa incorporación de la técnica es lo que ha dado un impulso muy grande. Y además quisiera remarcar también que gastronomía no es solo lo que está en la mesa, sino que es todo el entorno que hay alrededor, que es lo que los gastrónomos, porque parece que gastronomía y mesa van unidos, no, el gastrónomo está
más lejos, fuera, tiene que coger todo el entorno, tiene que ver las tradiciones que hay, la intención que tienes en aplicar esas tradiciones, tiene que ser todo eso, ¿eh? Y entonces me gustaría remarcar aquí un detalle más de José Mari, y además quiero también decir que se funda la Cofradía Vasca de Gastronomía en final de los años 50, se está elaborando todo el proyecto de hacer, hay múltiples reuniones en la Rebotica de la Farmacia, hay reuniones que nuevamente solían acabar en Cañoyetan también, y hay que coger los dos entornos. Y en este arranque hay dos locomotoras, una es José María y otra es Luis Irizar. Luis Irizar, sobre todo, nos daba el toque técnico, el toque culinario, el toque donde había que dirigir, porque Luis Irizar, más que cocinero, ha sido un gran maestro de cocineros, ¿eh? Y entonces, con nosotros también, ya me incorporo yo, aunque todavía no estaba metido, nos asesoraba y nos seguía los pasos que teníamos que dar. En cuanto a cocina, y José Mari, que era un erudito, hablando sobre todo de cosas de gastronomía, que tenía su programa de radio, primera vez que se empieza a divulgar la gastronomía para todo el mundo, con un servicio de telefonía en directo, en que a las amas de casa, sobre todo, pues les iba explicando lo que él podía transmitir, ¿eh? Pero tenía otro aspecto también muy importante, que era en cuanto a entorno y todo lo que hay en torno a la gastronomía. En la cofradía tenemos que agradecerle a José Mari, no solo el haber sido una de las locomotoras con Luis Irizar que tiró con esto para adelante, sino también en toda esa parafernalia que nos hace que nos dediquemos a trabajar en la gastronomía. Es José Mari Busca y Susi el que pensó, ideó, tanto como nuestro uniforme, como también el Euskilore. Él fue el que aportó la idea, una idea que cayó bien entre los que en ese momento estaban constituyendo la cofradía, y con eso arrancamos, y él ha sido un gran entusiasta, y yo creo que, como me ha transmitido más de vez Uxua, él se plantaba el uniforme y era feliz. Estaba cumpliendo una misión que lo que tenía, que era que la gastronomía no está solo en la mesa, sino que hay una parafernalia en todo lo que venga a hacer de la gastronomía. Entonces, bueno, eso es lo que yo me gustaría aportar en ese complemento, en que no nos quedemos solo aquí, sino que tenemos que pensar en la forma de preparar las cosas y de hacer las cosas. Un buen cocinero debía de ser un buen gastrónomo, pero no es el caso ni es cosa fundamental, ¿eh? El gastrónomo puede ser muy bueno, pero puede que no sea tan buen cocinero, ¿eh? Que no importa también, y el conjunto de las dos cosas es lo que nos da y es lo que nosotros queremos luchar y trabajar por ello. Ese yo creo que ha sido mi empeño y mi entusiasmo por hacer las cosas durante estos años que me ha tocado dirigir la Cofradía Vasca de Gastronomía, que en un principio entraba yo, vamos a decir, no acomplejado, pero sí que era el pequeño y los otros me trataban con respeto, y en este momento pues creo que es a nuestra generación la que nos toca asesorar, dirigir y respetar a las nuevas generaciones que vendrán con ideas diferentes a las nuestras y que, aunque nos cueste un poco, tendremos que ir asumiendo también. Uxua, ¿quieres decir algo? Estoy un poco disecado. ¿Quieres? ¿Cómo ves tú que haya evolucionado la gastronomía desde la ITA, desde aquellas charlas de Radio Nacional, aquellos viajes en el 1430, de acuerdo con Antón, con el coche Granate? ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos
40 años. Yo ¿Qué te parece a ti? Te voy a decir lo de casa. Lo de casa más o menos seguimos Sus enseñanzas. Sí. Y las de la MA, por supuesto. Sí. Y lo de fuera pues sí cambia, pero bueno, me quedo con lo de casa. Bueno, pues voy por el segundo tema, y es precisamente la mujer cocinera. Porque al principio se pensó que 6 caballeros eran los que iban a tomar, y servidor, iban a tomar parte en la mesa redonda. Yo me asusté, digo, no hay ni una mujer. Bueno, y ahora han introducido 2 féminas un poquito de tapadillo, no sé, pero bueno. Pero en los últimos boletines me he acercado un poco al tema de los boletines de la gastronómica, de la mujer aquí cocinera en San Sebastián, de las hermanas Urrestarazu, María Urrestarazu en Casa Nicolasa, su hermana Anchoni en Erramunene, Pepita Fernández de Berredi, su sobrina también en Casa Nicolasa, y luego las autoras cocineras que las ha habido, Nicolasa Pradera, la marquesa de Paravere, que ni era marquesa ni era de Paravere, que era bilbaína, y ahora he descubierto otra señora que antes estaba comentando, que era Adriana de Juaristi, la mujer de un médico que también escribió un libro sobre cocina. Y conocí mucho a vuestra madre, a Carmen. Antes hablaba con tu hija mayor, que se acordaba de mi tía Tere y cómo conversaban en la plaza de Huerta, de Flores, y tu madre, que ha sido una mujer excelente y que era la gran cocinera de casa, pues todo este cúmulo de mujeres se ha quedado un poquito pues invisibilizado, esta palabra que se usa en este mundo de hombres cocineros. ¿Cómo lo veis, sobre todo las chicas, este asunto? Yo ahí luego, si puedo, me gustaría contestar también. Bueno, aquí ahora vemos que con Onitza empieza otra nueva generación también de presidenta. Sí, las mujeres han hecho muchas cosas, han cocinado mucho, me acuerdo de la tía, Sí. tu madre, de Carmen, y quedan ahí siempre pues bajo la sombra del hombre, vamos a decir así, del gran hombre, o del cocinero. No creo. No. Yo creo que no. Eso hacían las sociedades. Y en casa la que cocinaba siempre era la mujer. Sí, pero Siempre. no tenía como una proyección pública, ¿no? ¿Te parece? El que iba a Radio Nacional era la ITA, no era la MA. Ya, pero ¿quién cocinaba? Él ponía la idea y luego, amá, hay que hacer esto así, así y así. Y lo hacía. La cocinera era la MA. El Aitá no era cocinero. Era gastrónomo. Sí, pero no era cocinero. Me ha dicho antes Luis. Hacía 4 cosas y para él solo la cocina y todo. Pero además, la cocinera en casa era la MA. En Cantabria, ¿cómo habéis vivido este mundo de la mujer cocinera y no gastrónoma o gastrónoma, pero Yo, culta? en las que me crié, todo mujeres, empezando por mi madre, las 2 abuelas, cada una en un estilo, una muy fina, muy delicada, la otra muy auténtica, muy ancestral, sabores genuinos, propios, y sobre todo utilizando en cada temporada los productos de la tierra. Esa era la base en la que yo he vivido de la gente en lo que ha cocinado. O sea, en invierno se comían las verduras de invierno, los nabos, las albigaras en euskera. Los nabos se han comido muchísimo la calabaza, por supuesto las alubias. Ya los garbanzos era como el día de fiesta y el arroz también como día de fiesta. Pero las babarrunas, blancas, rojas, amarillas, de todos los colores. Y sobre todo, comer también en verano lo que ha quedado más en la zona y que nos caracteriza. Es el pimiento choricero. El pimiento que en verde es riquísimo y cuando lo secamos tenemos eso para hacer los chorizos y para hacer los adobes y para dar un sabor a lo que lo pongamos, empezando por las angulas. Bueno, lo que pasó. Pero las mujeres, yo no puedo decir otra cosa más que de las mujeres. Iba a decir antes también, para que se agregue a ello,
que a Busca Susi hace unos años, en el capítulo en Santander, el Ayuntamiento de Santander, presidido por su alcalde, por toda la Cofradía del Queso, le hizo un homenaje y allí estuvo parte de su familia, encabezados por la que tengo a mi izquierda. Y tengo aquí una fotografía que he traído pues para dárselo ahora. Y una cosa que quería decir que me influyó mucho, porque yo me gustaba mucho hablar con José María, hablar. Y entonces hablábamos de recetas. Y cuando hablábamos de recetas decimos 200 gramos de esto, 25 del otro, 35 del otro, 80 de eso. ¿Y el fuego? El fuego es un ingrediente principal. Y cuando hacemos un plato, discutíamos, si es para 4 la receta, tenemos acostumbrados y tenemos un fuego y nos sale perfecto. Pero nos vienen 8 a la casa y con el mismo fuego solamente variamos las proporciones. Y dice, pues no me ha salido igual, es que me he puesto nerviosa. Decía mi madre o la tía Laureana. Entonces dice, pues siempre pensando en científico. José María, pues Jesús y su interés, que yo lo percibía, y percibí poco, me hubiese gustado muchísimo más, percibía una cabeza de científico, o sea, siempre pensando más allá. Por lo tanto, voy a recordar ya lo último de José Busca Susi, ese homenaje que le hicimos, que estuvieron allí toda la familia, lo pasamos muy bien en el Ayuntamiento de Santander, estupendo, y también estaba nuestro gran maestro, Adolfo Díaz Aguirre, que está allí, y Marisol, pues estábamos todos, aquí está la fotografía, y en agradecimiento a lo que había hecho por la gastronomía. Algunas veces, viniendo aquí con José María, pues yo venía, ¿y qué hay que traer? Pues un queso de las Garmillas, escurrido y un poco curado sobre los cervellanes. Pues un queso de oveja, de pastor, de esos pequeñitos, pero también y sobre todo un queso azul de los picos, el queso picón. Y bueno, pues me acuerdo que José Mari de queso picón tenía anécdotas y con su imaginación, pues de reírse, de marcharse la gente porque olían el queso picón, en fin, porque tenías una retranca que a mí por lo menos me hacía sonreír y siempre estoy y quiero manifestarlo y sigo estando agradecido. Gracias. Yo solamente quiero decir que en el contexto social donde han vivido las mujeres en los tiempos que ellas estaban indoor, dentro de casa, y no salían más que para hacer la compra o no sé, o se las hacían las criadas. Y los hombres son los que eran el personaje público de la familia. Entonces, claro, pues la mujer hacía los quehaceres de dentro de casa y sobre todo cocinar. Y eran buenísimas cocineras. Pero ya en mi familia, por ejemplo, mi abuela ya empezó a salir de casa, porque lo primero que hacían de los pueblos y tal, por las circunstancias que fuesen, las mujeres cuando salían de casa iban de criadas a otra casa. Y entonces allí, pues si era una casa de más categoría de lo que ellos habían vivido o de más cultura, lo que sea. Entonces esta mujer estaba en una casa y como era espabilada, sabía francés, porque en circunstancias había vivido en Ainhoa, pues los dueños de la casa la mandaron donde un cocinero muy famoso que era Xisito Ibarguren, que es el primer profesor de cocina que hubo aquí. Entonces, claro, en casa de mi madre, era mi abuela materna, en casa de mi madre pues se comía de maravilla, porque además hacía patés, hacía cosas que sabía de Francia, de la influencia que tenía del Iparralde. Entonces, esta mujer le mandaron donde Xisito Ibarguren y era compañera de la Nicolasa,
y de muchas mujeres que entonces salieron adelante. Pero tuvimos la desgracia que se murió con 50 años. Y entonces mi madre es la que hacía sus comidas. Mi madre usaba el libro de la Nicolasa como si fuera la Biblia. De allí hacía todos los platos y todo cuando tenía tiempo, porque era profesora. Entonces, los domingos y así, mi padre nos cogía a todos los críos, nos llevaba por ahí para que la mamá pudiera cocinar y le preparara pues, comidas de casa. Entonces, con esas circunstancias, digo que la mujer, como era que hacía de puertas para adentro todo, entonces el que daba la cara era el hombre. Y se aprovechaba de los conocimientos de la mujer y de lo que hacía la mujer y lo publicaba. Entonces, el mérito tenía ella, que es la que lo hacía. Porque mi suegro mismo, otra anécdota que tengo de mi difunto suegro, Félix Mocoroa, este hombre tenía un artículo que había escrito, pues no sé, de bromatología o de lo que sea, sobre las sopas de ajo. Y la cosa es que todo el mundo se creía que él hacía unas sopas de ajo maravillosas y todo el mundo decía las sopas de Félix Mocoroa. ¿Quién hacía la sopa? Pues Carmen Segues, mi suegro. ¿Quién hacía? ¿Quién sabía hacer la sopa? Ella. Él no había entrado en la cocina más que igual para picar algo por allá y ni había entrado para nada en la cocina, ¿no? Y entonces, y decía Félix, me decía, así se escribe la historia. Entonces, pues eso, os quiero decir que la mujer era la dueña de la casa, y la que hacía y la comida y todo. Y claro, luego eso los hijos han transmitido, claro, ha quedado en que el hombre era el divulgador, el que salía de casa, el que hacía todo de fuera de casa, y entonces, pues por eso yo creo que por esas costumbres que había entonces, pues la mujer estaba, y por el machismo, claro. Pero vamos, eso de hablar, eso dejaremos de lado. Pero ya, pues eso, mi madre ya fue profesora y trabajó fuera de casa. Y yo también. O sea que ya eso ha ido cambiando paulatinamente según ha cambiado la sociedad. Por eso la mujer ha estado callando y no se ha sabido nada. Y de todas las científicas y todo lo que se conoce ahora, resulta que había muchísimas mujeres que estaban haciendo cosas, pero en la sombra. Eso es lo que yo quería decir. Yo creo que las chicas de servicio que trabajaron en San Sebastián han difundido la cocina, la gastronomía, por toda la provincia. Yo me acuerdo de Zumárraga, de Dominica, de Iborreta, de Mónica, la de Nanue, el mismo Echeverri, Inés, Isabel creo que todavía vive, que eran las cocineras. Yo creo que José Manuel poca cocinaría, más que andar por la plaza y comprando cosas y vendiendo cosas. Pero en Zumárraga las cocineras eran ellas también, las grandes cocineras. Y yo creo que es mucho derivado de las chicas de servicio que aprendieron en San Sebastián. Antes has comentado Félix Ibarguren. Y se casaban muy bien, porque todas las que habían estado en las casas de aquí cogían buenos maridos, porque sabían llevar una casa, sabían cocinar y era la universidad para ellas. El entrar aquí en una casa en Donosti, por ejemplo, ¿no? de Goizueta ha habido hordas de mujeres aquí, de criadas, para todo. Bueno, ya habéis visto que vengo de una familia bastante particular y bastante gastronómica por ambas partes. Entonces, mi bisabuela, por parte de madre, o sea, y de Amona de Lama, trabajó en la Casa Zapino, que esta sala, este comedor, se llama Comedor Zapino por esa casa, ¿no? Entonces, yo tengo la particularidad que mi aitona Félix Mocoroa fue uno de los fundadores de la Cofradía Vasca de Gastronomía y, casualidades de la vida, la primera horda de libros de gastronomía que recibió la Cofradía Vasca de Gastronomía era de la Casa Zapino, y que trabajó mi bisabuela. Y bueno, pues vengo de una familia bastante particular, que yo creo que eran muy adelantados a la época. Creo que, o es la idea que me hago, y igual estoy confundidísima, igual que vuestra familia, ¿no? Donde
tanto mi aitona Félix Mocoroa como José María Busqué y Susi compartían mucho con sus mujeres, que eran Carmen Aguirre y Carmen Segués, y eran como un pack. Y creo que también por las circunstancias de la época, donde las mujeres trabajaban más para casa o hacían más de bienestar de la familia y eran las que se encargaban de llevar un poquito todo eso adelante, y era el hombre el que iba más fuera a trabajar, hacían más cosas fuera de casa, ¿no? Entonces se hacían reuniones entre ellos, pero creo que eran unas familias adelantadas a su época. Cuando hago las visitas guiadas siempre digo que Busqué y Susi era un influencer de aquella época, y creo que tiene un poco esa importancia. Yo con esas dos, con la particularidad de mi familia, yo he tenido la suerte de que a mí me han dejado hacer, me han educado de una manera, pues desde pequeña nos llevaban a cosas de gastronomía, nos enseñaban, nos daban opciones a que viviéramos nosotros y cogiéramos nuestros hobbies, ¿no? Y yo me acuerdo que desde pequeña a mí me encantaba este edificio, venía a ayudarle desde los 15 años que podía entrar aquí, venía a ayudarle a la Aita a meter boletines en sobres o cualquier cosa, y siempre he estado muy, muy involucrada y con muchas ganas de realizar cosas en la Cofradía Vasca de Gastronomía, y se me ha permitido. Y yo siempre tengo que agradecer que se me ha permitido hacer muchas cosas. Y ya cuando entré un poco en la Junta, porque decía, es que la Junta es siempre todo de hombres, y el no sé qué, todo de hombres. Y la verdad es que en mi vida siempre me han atraído las cosas que hacían los hombres, no sé por qué, porque jugaba a fútbol, jugaba a rugby, y ahí era de las primeras mujeres que empezaba a hacer todo, y decía, ¿y yo por qué no voy a poder hacerlo si a mí me gusta, ¿no? Y entonces, pues eso. Y en la gastronómica pues entré un poco también pues porque me apetecía hacer, tenía una tradición gastronómica en mi familia, y empecé a hacer las cosas. Y cuando entré en la junta directiva, hablando con más cofrades, nos dábamos cuenta que en toda la base de la cocina siempre estaba la mujer. Y en las revistas, periódicos, etc., solo aparecían hombres. Y ahí empezamos a divagar y a pensar y a echar unas lluvias de ideas, y creamos el movimiento Gastroandere, o una comisión de la Cofradía Vasca de Gastronomía, y hablábamos mucho sobre ese tema, analizábamos mucho ese tema, y sí veíamos un punto de humildad en esas mujeres, que no les hacía falta salir de casa y estar hablando y salir. Ellas no lo veían normal, era lo que tenían que hacer, ¿no? No sabíamos qué hacer, y en un momento dado hicimos un homenaje a todas esas mujeres que es que no sabíamos a quién darle, porque había cientos de mujeres solamente en Guipúzcoa a las que habría que homenajear. Y cuando reunimos a todas esas mujeres, nos pareció muy curioso que entre ellas muchas no se conocían. Habían oído hablar, pero no se conocían, porque habían estado trabajando en el restaurante siempre y no se conocían entre ellas. Y ese encuentro fue para nosotras un aprendizaje muy grande. Dices, es que... Y ellas también al principio, cuando les íbamos a hacer el homenaje, decían, ¿a mí? ¿Por qué? Dices, ¿cómo que por qué? Se ha transformado la economía de toda una provincia, porque has divulgado, como ha dicho Pedro, toda esa gastronomía a toda Guipúzcoa, ¿no? O sea, habéis hecho muchísimo, pero ellas lo veían como su quehacer y al principio no querían venir, no querían que ser homenajeadas, y cuando ya les comentábamos y les insistíamos y les decíamos, decían, es verdad. Y fue una gozada que ese día del homenaje estaban todas orgullosísimas y encima reivindicaban, decía, es verdad, nosotras hemos transformado, nosotras hemos hecho, y somos nosotras las que hemos promovido la gastronomía vasca. Y un poco, pues bueno, esa era mi idea y mi aprendizaje. Zacarías quiere hablar. Estoy escuchando con mucho gusto y tiene razón lo que dice, pero lo mismo que la cocina, que los demás sitios, es cosa de todos. Es cosa de la mujer y es cosa del hombre. Los restaurantes, la importancia que tiene la clientela. Los clientes aportan muchísimo. Yo he recibido muchas de clientes, observaciones, de cosas. O sea, unos hacen el que sean, hombre o mujer, me da igual, y otros a lo mejor piensan, porque por ejemplo Goicoechea
inventó el talgo y no le vi nunca por Beasaín haciendo las ruedas. En fin, es un conjunto de todos. No es ni de la mujer ni del hombre. Quien estaba más en los fogones, pero la aportación de exterior, traigo este producto porque he viajado, porque he ido a la mar, porque he ido a pescar, y pescando en el bacalao, o en Terranova, o las ballenas en su tiempo, pues allí lo hacían de esta forma, lo traía, lo decía, hablaba con su mujer, con las cocineras, y eso se ponía en práctica. O sea, tiene que ser el conjunto de todos. Querer separarlo es querer destrozarlo, porque unos mandan, otros dirigen, otros piensan y otros hacen. Y si lo hacemos bien en cada cosa de esa, pues estamos cumpliendo el bien para la humanidad. Porque la comida... una buena masa con todos los ingredientes. Sí, exactamente. ¿No? Porque además lo hacemos en la humanidad porque al final somos lo que comemos. Y cuando comemos y nos gusta y nos siente bien, entonces ya es que le hemos puesto el ingrediente principal, que es la alegría y la felicidad. Porque el comer, además de para alimentarse, tiene que cumplir un fin sine qua non, que dé alegría, que dé sonrisa. Y yo creo que esa es la mayor pretensión que yo he tenido en mi vida, de hacer algo para que sonriamos. Eskerrik asko. Tengo aquí a Rafa Indo al lado, que es de Iparralde. Vicente también estaba por ahí, que es de Iparralde. Luis también ha participado mucho en actividades de Iparralde. Yo quiero preguntaros a ver qué influencia ha tenido Iparralde en la gastronomía de aquí y sobre todo en la Cofradía Vasca de Gastronomía. Rafa, tú que eres gran cocinero de la gastronómica. Bueno, cocinero amateur. No, amateur yo. Y reivindico. Pero hablando de mujeres, os voy a dar un chiste que, recordando a Nicole, que ha marcado algo en esto. Y siempre ha habido, si quieres, entre mujeres y hombres, bueno, esta batalla un poco de quién manda o quién no manda y esto. Pero bueno, aparte de esto, Nicole tenía una personalidad muy fuerte, y un día que éramos en una fiesta de la Icastola de Don Iván en el Parque du Contenía, y pues nos encontramos con un bourguignon, un francés, típico francés, que decía, pero joder, los vascos, ¿y qué tenéis los vascos que de diferente de los franceses y no sé qué, achacando esto? Y Nicole se puso un poco fiera y le dice, bueno, tú, chaval, te voy a decir una cosa, que en Euskal Herria hasta las mujeres tienen cojones. Y así se cayó el tipo y se marchó y nos dejó en paz. Pero aparte de esto, con lo cual las mujeres cuentan mucho en nuestra cultura, mucho, bueno. Y de verdad que, bueno, yo me recuerdo que con la machi, cuando era de chaval, y que hacía en la sartén freír unos tacos de chingarra, de tocino, pues me ponía el pan en el jugo de esto, del tocino, y me dice, jantzazu hori, belauna que egiteko, cómetelo, que eso es muy bueno por las rodillas. Y cuentos de estos, y es verdad pero las mujeres han contado mucho, claro, en nuestro entorno. La maledicción que he tenido yo, que es que yo tenía una ama que era un fracaso en cocina, y eso pues nos obligó a conocer un poco la cocina, un poco parte de horrores. El choro a mí me lo enseñó mi aitona, no mi ama. Pero de todos modos, en el conjunto, en general, es verdad que en las fiestas y en las comidas que hacíamos en familia,
con mucha gente, pues siempre era la Machi la que estaba en el mando. Y bueno, y en Iparralde pues hay unos platos un poco especiales, como es el chorro, que por ejemplo, que es típicamente de Iparralde, pero se hacen la cocina de Iparralde, que son el siquiro, por ejemplo, de los pastores, pero la cocina de Iparralde y de Egualde es muy... porque tenemos el monte allí y el mar allí, y es un país donde el monte se echa al mar, con lo cual tenemos todos los productos, pero que sean de Iparralde o de Egualde es igual. Tenemos la misma geografía y tenemos las mismas ovejas, los mismos vacunos, los mismos peces, el atún, el chicharro, la sardina y el anchoa, y están pues en la cultura gastronómica, diremos, de nuestro país. Y es verdad que yo no veo, si quieres, influencia de Iparralde sobre Egualde. O te diré hoy en día todo lo contrario, que la cocina de Egualde es más importante y más divulgada, diremos, que la de Iparralde. Con lo cual es un conjunto, hay un intercambio entre Iparralde y Egualde que nosotros pues acabo de hacer para el último capítulo nuestro chipirones rellenos de manitas de cerdo con una salsa de hongos que ha salido muy buena, que era una receta de Philippe Barbour, un chef de Iparralde estrellado. Pero bueno, es tan bueno como si fuera, por ejemplo, las cocochas de bacalao con almejas que hace Marte Berasategui, que son platos sencillos, pero que son fabulosos, y que al final la gastronómica que es disfrutar, disfrutar del producto, disfrutar entre amigos. Creo que al final la filosofía, la que llevamos nosotros de la gastronómica, es eso: compartir moral, compartir buen rato y compartir buena mesa. Y que sea hecho por mujeres o por hombres, es igual. Luis, no quieres decir nada de Iparralde, ni Egualde, ni... Estás No. muy callado, te veo muy... No, muy callado, no. Oye, yo tengo que dejar... Te veo muy discreto, Luis. Que hablen los protagonistas que están aquí. Bueno, a mí me ha tocado un poco conocer las dos versiones, porque he pasado bastantes años muy vinculado con Iparralde también, por el deporte. Entonces, hemos conocido cosas que verdaderamente sí eran mucho más significativas en Iparralde que en Egualde. En aquellos tiempos... el foie siempre se ha conocido aquí también, pero se conocía muy parcialmente. Yo cuando fui a Iparralde me encontré con una serie de costumbres que eran muy diferentes a los hábitos que teníamos aquí. Aquí el rey de los caseríos era el cerdo, que se cuidaba, se daba, era para alimentar para toda la familia, puede ser para todo el año, había que hacer para todo. En Iparralde, que también ha tenido su tradición de cría de cerdos y esto, pero era sobre todo la oca y los patos, y los patos eran el pan nuestro de cada día. Yo me acuerdo que teníamos en el equipo un muy buen jugador, que era internacional francés, estaba casado con una holandesa, y cuando llegaban las Navidades siempre nos ofrecían a todos los jugadores que queríamos para comprar 1, 2 o 3 patos, lo que quisiéramos, y nos traían el pato en latas. Nos traían el foie por un lado, nos traían luego los confits, los magrés, y nos traían todo el pato ya preparado en lata. Eso aquí no se estilaba. Aquí era mucho más con los productos del cerdo. En cuanto al choro, pues también era una costumbre que era totalmente de Iparralde. Aquí no se practica. Aquí, sin embargo, nos inclinamos mucho más con la sopa pescado, que tenía mucho más arraigo, que ahora ha perdido fuerza y ahora parece que está intentando coger otra vez de nuevo fuerza. Yo un plato que hago mucho, que también es de Iparralde, es la xaxucúa.
que es una forma diferente de tomar la berza, que me parece mucho más sabrosa que simplemente, en lugar de tomar el asaorillos, que es la berza cocida con aceite que ponemos con un refrito si queremos para comer, se cuece la berza y se escurre, se exprime completamente para quitarle todo el agua. Y luego se rehoga con ajos y un poquito de trocitos de tocino, todas esas cosas, y sabe diferente. Y bueno, pues podríamos ir contando diferencias así, pero se están igualando. Yo, por ejemplo, ahora hago mucho ashashukua en casa, en lugar de asaolillos. Entonces, sí vamos entremezclando las dos culturas y yo creo que ahí estamos llegando a un consorcio. Zacarías quiere seguir hablando. Yo te voy a decir, Luis, te voy a contestar a eso que has dicho de la berza, que a mí me encanta, la berza verde, y sobre todo la cuestión de los amargos es importantísimo para la digestión. Pero eso que has dicho de escurrirla, eso viene de los respigos. Los respigos en Laredo, en la zona nuestra, en Ampuero, Castro y toda esa zona se comen los respigos. Y esos respigos se cuecen con mucha agua para que no pierdan el color, y después se exprimen y aparece. Y después se le echa el refrito, cada uno de lo que quiera. Y sí, para Luis. Y lo otro, pues yo me gustaría, si es que me permites, yo tengo aquí unas cosas para entregarle a la familia Busca y Susi. Es un libro de los quesos de Cantabria, una novela, viendo de mí, titula Late un corazón bajo la sotana, y el último que he escrito, y ahora estoy escribiendo más, es Memorias de un cántabro americano nacido en Aguriezo. Cántabro americano porque yo he vivido también mucho en América y todos tenemos mucha descendencia. Y voy a pedir a nuestro gran maestre que venga y nos diga unas palabras para que sea él el que entregue el libro a la familia de los quesos. Por favor, gran maestre de la Cofradía del Queso de Cantabria, Adolfo Izaguirre, para que lo conozcáis todos. Yo no tenía previsto aquí hablar de nada. Yo llevo un año aproximadamente de gran maestre de la Cofradía del Queso y esta gente ha tenido la idea de elegir a quien menos sabe de quesos. Ahora he procurado rodearme dentro del Consejo Magistral de gente que sí sabe y entiendo que creo que he tenido un gran acierto. Ahora vamos a ver si la gestión a lo largo de estos años confirma nuestras previsiones o no. Bueno, yo he venido aquí por estas cosas de este hombre que dice, oye, que tengo un compromiso en Donosti, y ya, pues bueno, me acompañé, vale, pues bueno, pues ya venimos aquí, y como hemos venido otras veces, y a otras cofradías. Pues nada, decir que la Cofradía del Queso tiene 42 años de vida, o sea, ya hemos adquirido la mayoría de edad. Vamos a ver si estos 42 son el prolegómeno de otros 42. Y evidentemente, bueno, pues creo que Zacarías ha sido uno de los creadores de esta cofradía, ha sido uno de los, digamos, divulgadores e introductores de la gastronomía en Cantabria. Es decir, creo que nadie como él ha trabajado tanto por difundir, divulgar, fomentar y poner en valor la herramienta de la gastronomía. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los grandes activos que tiene España en general, el País Vasco como País Vasco, Cantabria como Cantabria, a la hora de la aportación turística o del motivo por el que vienen turistas aquí es precisamente por la gastronomía. O sea, la gastronomía se ha convertido en un activo muy importante. Yo muchas veces cuando hablo con los políticos de Cantabria, con los responsables, pues con el consejero de turismo, con la presidenta, le digo, oye, una cosa a tener en cuenta, la gastronomía hay que cuidarla, no os imagináis cómo, porque es el gran activo que tiene esta comunidad autónoma. La gente puede venir a Cantabria y va a visitar Cabárceno, que es una maravilla. Yo recomiendo que no lo haya visto, que lo conozca como Parque de la Naturaleza, donde están los animales en semi-libertad. Digo, pero la gente, toda la gente que viene a Cantabria o a Donosti o tal, desayuna por la mañana, come a mediodía y cena a la tarde. Cuando vuelve a sus casas, a su historia, le preguntan, pues, ¿qué tal? Pues, mejor, Donosti, encantador, tiene una playa preciosa, una islita allí, el Montigueldo, el Cursal, el no sé qué, el Basque Culinario y tal. Dice, pero, joder, oye, hemos comido en tal sitio. ¡Buah! Y hemos cenado en tal otro.
de toda esta visita, de toda esta historia, ¿qué recuerda a la gente? Donde ha desayunado, donde ha comido y donde ha cenado. Y luego sí, luego ya hablamos de si tal edificio es histórico, que tiene una importancia terrible, que en el Palacio de Ayete venían a veranear los reyes, que todo eso perfectamente. Zacarías, entre otras cosas, pues ha sido un hombre que a él le ha gustado escribir y le ha gustado, porque claro, las mujeres que han sido el alma mater de la cocina y de la gastronomía, claro, han transmitido de madres a hijas, de abuelas a hijas, de las nietas, han transmitido su saber y entender, que es el gran saber y entender. Y las mujeres, yo nací en el año 1951, estábamos en plena posguerra y demás, y yo en mi casa cocinaba una tía, hermana de mi madre, porque mi madre creo que le pasaba como Rafa y yo somos hijos de dos mujeres que no sabían cocinar, que es, en esos años era un caso especial. Mi madre, si hubiéramos tenido que comer lo que cocinaba mi madre, no sé qué hubiera sido de nosotros, de mis hermanos y de mí. Pero afortunadamente la tía sí cocinaba, y cocinaba bien. ¿Qué cocinaba? Pues cocinaba a lo mejor 10 o 15 cosas, pero muy bien, que era lo que yo creo que el 90% de las abuelas y demás han hecho toda su vida. Delante de mi casa había una fonda, la fonda de Angulo, y Lola era el alma mater de esa, porque era la que cocinaba y la que hacía y tal. Su marido eran relaciones públicas tremendos, salía para allá a dar la vuelta, iba a un sitio y a otro, cogía a toda la gente, lo llevaba allí, y vamos a tomar aquí, y allí, si en un bar tomaban un blanco, en el del 4. O sea, hábil para eso sí, pero la que trabajó, la que puso en el mundo ese sitio, la que creó un auténtico referente de la cocina dentro de su historia, pues fue Lola, que era la que... Y allí pues se cocinaba, era el plato estrella, eran las alubias. La alubia que nosotros en Ingurizo llamamos tolosana, que es esa alubia roja con ese moteado, que luego resulta que cuando yo he entrado en este mundo de las cofradías y he ido a Tolosa, al capítulo de la alubia, resulta que me encuentro que la alubia es la babarruna, no sé qué, y que es de color oscuro con el ojo blanco. Digo, pero hombre, digo, si en nuestro pueblo la estrella es la alubia tolosana, y resulta que en Tolosa no. Bueno, cosas así se escribe la historia, ¿no? Y bueno, quiero decir que las mujeres han sido y son el alma mater de la cuestión, porque vivimos en una zona, lo mismo Euskadi que Cantabria y tal, que somos un matriarcado. Y quien gobierna, controla, dirige, hace y deshace es la mujer. Y para la mujer, cuando hablamos que hace uno para adentro, la mujer siempre ha considerado que su casa era su fuerte, era su dominio, era donde ella hacía y deshacía. Y ahora incluso hay teorías de ahora, pues cambian los tiempos, esto evoluciona, cuando hay que llevar a los padres a la residencia porque los hijos trabajan, porque, en fin, en eso creo que hemos perdido calidad de vida, pero bueno, la vida es así. Y resulta que ahora dicen, a veces, joder, le digo a mi padre para que venga a vivir con nosotros, no pone muchas pegas. Digo, pero hay madre, cuando hay que decirle a la madre que deje su casa y que venga a la de los hijos. Hay madre, ahí la cosa ya cambia. Ahí ya tiene que estar la cosa muy grave para que la madre ceda su potestad. Bueno, cuento esto como anécdota. Bueno, Zacarías ahora que espere. Entre los libros que ha publicado Zacarías de gastronomía, publicó este de la rueda de los quesos, que yo creo que está un poquitín basado en lo de la tabla de los quesos. Lo de la tabla quizá viene del tema francés de la table y de la mesa, ¿no? Pero bueno, Zacarías aquí creó la historia esta, publicó el libro de la rueda de los quesos, donde lo que trata de explicar es que tú puedes hacer una rueda, una tablita con 2, 3, 4, 5, todos los quesos que tú quieras o que puedas, y donde de alguna manera tienes que empezar a ordenar los quesos de menos intensidad a más intensidad para que el sabor de uno no te mate el otro, ¿no? Bueno, pues todo eso ha intentado explicar el hombre, creo que en eso ha hecho una gran labor, creo que ahora mismo los quesos en Cantabria gozan de una gran salud y hay que ser, yo me fastidia decirle esto porque luego no hay quien lo aguante, pero hay que decirlo, es decir, el gran impulsor, el gran creador, el que ha fomentado todo este tema es Zacarías.
Hoy en Cantabria, en una población de 590.000 habitantes, somos una comunidad uniprovincial pequeña, bueno, pues funcionan del orden de 60 queserías, la mayoría de ellas artesanas, y se fabrican, se elaboran entre 250 y 260 referencias de queso. O sea, quiero decir que el queso afortunadamente goza de una muy buena salud, pero en esa salud creo que a Zacarías hay que reconocerle su labor, aunque luego haya que aguantarle. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Y no se me ocurre decir más y me va a callar porque si no, no. Sí, pero bueno, ya que quiere decir él, que diga algo, porque si no habla revienta. Voy a contestarle otra vez porque son las mujeres. Y yo le digo, ¿quién trajo los productos que más presumimos de ellos? Los hombres. El tomate, el pimiento, las patatas, las alubias. ¿De dónde vinieron? De América. ¿Quién trajeron esos productos? Los hombres. O sea, porque ellas no sabían. Exactamente. O sea, quiero decir que la cuestión siempre es de todos. Y lo bueno es cuando yo hago una cosa, tú haces la otra, la unimos y entonces en la unión de estas dos cosas se multiplica. Por lo tanto, es cosa de todos y respeto a todos, porque si no, no avanzamos. Nada más. Gracias. Ya solo faltaba que hubieran tenido que embarcar en las naves de Cristóbal Colón o en la de Magallanes y Elcano las mujeres. Entonces, ¿quién iba a cocinar y quién iba a atender la casa? Vamos a ver, Zacarías, vamos a ver. Vamos a ver si empezamos a ser un poquitín. Es que claro, hombre, ¿quiénes trajeron eso? Los que fueron. Claro. Pero ya que habla de esto, otro detalle, ahora aquí en relación con la gastronomía. Tanto el viaje, o sea, tanto el tema del descubrimiento de América de Colón como el tema de la expedición de Magallanes, el motivo no fue conquistar ni descubrir ni nada, fue buscar las especias. O sea que quizá ya hay que remontarse a finales del siglo XV y XVI para empezar a hablar de gastronomía. Porque claro, había que ir a buscar las especias porque ahí no las había. Ojo con este detalle. Ahora quizá hubieran patrocinado un viaje de estos, a lo mejor no sé si Mercadona o Eroski o no sé, ¿no? Pero vamos a ese tema, es decir, hace poco se ha cumplido el 500 aniversario de, por ejemplo, de lo de Magallanes, de la famosa ruta para descubrir, y sobre todo para descubrir el famoso clavo, ¿no? Ir a las Molucas y tal, por una ruta que no te tropezaras con los portugueses, porque es decir, cuando España y Portugal se reparten el mundo, una de las cuestiones que se prohibió fue que los barcos españoles navegaran por el Índico. ¿Quién vulneró ese acuerdo? Pues un tal Juan Sebastián del Cano, que cuando llegó, en vez de volver por el Pacífico, dijo, no, yo voy a coger la ruta y voy por aquí. Casualmente fue el único que llegó y el único barco que pudo llegar y circunvalar la tierra. Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Esas expediciones no fueron para conquistar fueron para buscar las especies. Yo nací en el año 51 y en el año 70 estaba en Bilbao haciendo ingeniería. Y sí que es cierto que en la radio en casa de mi tía, que mi tía se vino a Bilbao con mis hermanos y conmigo para atendernos, no sé mi padre, el hombre, cómo lo pasó cuando perdió a la cocinera que tenía en casa, tuvo que cocinar lo que le cocinaba a su mujer. Y sí que es cierto que en eso allí se oía en la radio y allí aparecía Busca y Susi, que yo no sabía quién era, pero allí te vas enterando, luego ya pues vas sabiendo. Pero bueno, esta historia, estos programas de radio, de divulgación, pues allí nos enteramos quién era Busca y Susi. Muchas gracias. A ver, libros. Este es de Zacarías, que muy gentilmente me ha este cuenta su vida. Y ese de lo de late el corazón bajo la sotana es la historia novelada de un cura de Guriezo y sus relaciones sociales que transgredieron un poco la cuestión eclesiástica y bueno, pero en fin.
Pero bueno, yo conocí Que no es de Zacarías. conocí al cura ya de mayor, pero le oí decir a mi padre que el hombre, pues hombre, tuvo unos amoríos, pero lo tuvo con la chavala más guapa que había en Guriez, o sea, que no se equivocó de sitio. Y yo comprendo que puedas perder, decía, solía decir mi padre, se le puede perdonar, pues que hombre, perdió la cabeza, pero, en fin, pero por algo que valía la pena. Y ya por nuestra parte, pues ya le queremos traer un libro que hemos editado dentro de la Cofradía del Queso, cuyos autores son un profesor, Pedro Arce, y un eminente cardiólogo, el doctor Revuelta Soba, que ya se ha jubilado ahora recientemente, que este ha sido un eminente cardiólogo, ha estado allí en Valdecilla, ha desarrollado toda su vida, y que, bueno, pues pudiendo haber ejercido su profesión en cualquier país del mundo que hubiera querido, pues eligió Cantabria para ejercerla, con lo cual nos hemos beneficiado pues de un auténtico genio. Y donde viene a decir que el queso, en contra de lo que digan muchas veces que el queso que es malo, que es que no sé qué, él hace un razonamiento muy sencillo. Dice, ¿qué es lo primero que come un niño cuando viene al mundo? Leche. ¿Con qué se hace el queso? Con la leche. Si la leche es buena, el queso no puede ser malo. Muchas gracias. Un placer conocerla. Igualmente. Y bueno. Pues con este epílogo o este postre cántabro vamos a dar por finalizado esta mesa redonda que no ha tenido mucho orden, pero bueno, se han dicho ciertas cosas, que de eso se trata. Muchas gracias a todos vosotros y bon appetit, habrá que decir, bon profit, oneguin, que ricasco. Voy a todo meter, voy a pedir que no se mueva nadie de su sitio porque si no vamos a perder tiempo y ya se nos ha alargado bastante y a las 2 queríamos estar comiendo y son menos 10. Y nos quedan 2 cosas por hacer. Primeramente, que creo que Laura ha llegado. Sí, vale, perfecto. Entonces vamos a hacer un poquito lo que íbamos a hacer la primera cosa y luego nos quedaremos con Alfonso Zamora a firmar y que nos grabe Iñaki. ¿De acuerdo? Guretzat ohore handia da eskaini dizguzun oparia jasotzea. Oso harro gaude gu aukeratu izana hemen jartzeko zure eskulan hori eta batez ere zuen familia guretzat oso garrantzitsua da, askotan aipatzen dugu, egia da lehenengo aldiz izan dela elkarrizki usten degula, ez gure arbasoak, baina gu bai, eta benetan ohore bada kofradia zuen bizitzan hain garrantzitsua izatzea, eta zeren zuen familia guretzat oso garrantzitsua da, eta aipatzen dugu behin da berriz, eta askotan aipatzen dugu, eta ohore handia da opari hau jasotzea. Beraz, nahi dezunean. Alfonso Zamora ha hecho es un maestro quesero. Aquí hay mucho queso hoy, Entonces, él ha hecho una gran investigación sobre un queso, un queso azul, hecho con leche de oveja lacha. Entonces, todos esos conocimientos ha tenido la voluntad y ¿cómo se dice? Eskuzabaltasuna, amabilidad de cedernos toda esa investigación que ha hecho. Entonces vamos a hacer, cuando ya nos entreguen el regalo, luego nos quedaremos con él firmando ese acuerdo. Laura, de Nac Family hace gehien bat, pero para los que no sabéis, Laura es nieta de Busca y Susi y ha hecho esta obra de arte, que es un eguzkilore. Pixkat esplikatuko diguzu nola egin dezun da hori, ez? Bueno, a ver. Ai, ama, ez lotxa ematen dite. Familikoa da kasu gehienata. Bai, gaixo. Bueno, a ver, principios egin un eskulama bezala, nire ideia zan eguzkilore bat egitea, gure etxen eta, familien oso presente izan da. Eta amak ere zer ikusi eduki du historia guztiontan. Eta proiektu hau atera zen, eta hau izan da aitzaki bat gu elkartzeko, eta aspaldiko partez ere kontaktuan jartzeko, bai zuek eta gu, eta guretzako ere ohore bat izan da.
Eskerrik asko, eta eskertzeko lore batzuk prestatu ditugu zuretzat. Eta, bueno, eskerrik asko, eta gero, bazkaltzen hitz egingo dugu gehiago, transmitutuko dugu gehiago, ezagutuko gara gehiago, nik nahi nizuen egin pixkat bisita liburutegira, baina igual bazkal ostean edo egingo dugu, posible da. Eta, bueno, nos quedaremos firmando con Alfonso el documento. Bueno, y que muchísimas gracias por este ofrecimiento y esta amabilidad y esta es que zabaltasuna es como generosidad, es que no me salía. Y esta generosidad, bye. Voy a empezar a explicar un poco esta aventura. Esta aventura ha empezado ya hace muchos años. Alfonso, desde que dejó de trabajar profesionalmente, se jubiló y entonces en un choco de su casa se dedica a hacer experimentos. Y se dedica a hacer experimentos y, bueno, pues uno de ellos es este que hoy nos deja toda la documentación. La intención de él siempre ha sido en buscar una alternativa más al queso, a los productores de queso de Euskal Herria y de todo el mundo. Entonces, el primer sector que siempre es el más golpeado por todos los avatares que piensen de economía, de todo lo que venga. Y es una gloria haber oído hoy la cantidad de quesos que tiene Cantabria. Y nos encontramos en el País Vasco, la cuna de la gastronomía y lo más importante de la gastronomía que pensamos que es que resulta que los quesos han ido reduciéndose porque ha salido un queso faro que se ha comido a todos los demás. Y eso, pues para el primer sector, es una mala operación. Entonces, Zamora, Alfonso, ha intentado dar más auqueras al primer sector. Entonces, bueno, de ahí surgió, me vino a buscar y me empezó a contar su batalla. Y esa batalla luego ha tenido pues muchas cosas y después de muchos años parece que hemos llegado ya a un momento decisivo. La historia empezó, como dice Luis, hace 10 años por lo menos, o más. Y yo hice una tesis doctoral sobre los quesos de la cornisa cantábrica hasta la Normandía francesa. Y bueno, cosas que sabemos todos ya. Empezamos por Galicia, hay conocidos, digo quesos conocidos, hay 4, 5, 6, seguimos con Asturias también, seguimos con Cantabria, a más, como dicen los catalanes, muchos más quesos, llegamos a Euskadi y solo tenemos uno, digo conocido, ¿no? Entonces digo, pues esto es motivo de estudio, porque luego seguimos hacia arriba y tenemos todo el País Vasco francés, hasta la Bretaña francesa, y también todas esas regiones tienes 4, 5, 6 quesos conocidos, habrá más, pero conocidos esto, y aquí uno solo, eso es extrañísimo. Somos una potencia gastronómica mundialmente reconocida, todo lo que hagamos aquí va a tener un eco rápidamente, va a ser una salida más para el sector primario de diversificar y hacer otras cosas, Pues vamos a una feria y yo he formado parte de muchas veces de jurados de cata y soy un defensor a ultranza de Idiazábal, pero es triste que el pequeño artesano, el pequeño queserito, no puede hacer otro queso y que será más concurrente con el mercado que si solo llevamos un queso. Eso que hace un solo queso, lo que hace es al pastor se le aprieta en precios, porque solo hay un queso. Ahora, cuando hay más quesos, ya tiene otras opciones el productor. Y más que nada está pensado en el sector primario, porque en el sector primario es de donde comemos todos. Todos comemos del sector primario, incluso los animales. Todos comemos del sector primario. Y está, bajo mi punto de vista, no bien tratado. No quiero decir mal, pero se podría decir también. Y eso es un poco la historia de que empezamos con este tipo de queso, que es un queso, digamos, sin entrar en muchos tecnicismos técnicos, es un queso azul de pasta blanda,
con cultivos que yo he ido investigando e incorporando algunos cultivos tanto de Italia como de Francia. Pues yo estudié en Francia y trabajé en Francia, ¿no? Y tengo un poco de amor, amante de los quesos, ¿no? Y de ahí surgió el tema, digamos, hicimos aquí ya una prueba física en la cofradía, y de ahí surgió la idea de decir, bueno, yo no tengo ninguna empresa, ni estoy totalmente jubilado, y todos estos conocimientos se van a perder, pues vamos a depositarlos en la cofradía, sin mencionar o sin meter por medio a los políticos, porque a veces las cosas se diluyen, no digo con mala fe, pero se diluyen, porque hay un cambio de legislatura, un cambio de alcalde, un cambio de la diputación, y entonces, digamos, la cofradía no tiene ningún interés, digamos, económico, sí un interés divulgativo de todo lo que es la gastronomía, y esto encuadra dentro de ello, y además es una asociación cultural gastronómica, y por eso de ahí vino la idea, y ahora están los abogados, viene el papeleo que se llama, ¿no? A ver cómo gestionan que eso se pueda registrar de alguna manera, como un nuevo queso europeo, ¿no? En eso estamos, ese es simplemente a lo que me he dedicado en los últimos años, ¿no? Al margen de alguna cosita más, ¿no? Pues eso es todo, no tenía más que daros las gracias por vuestra asistencia. Es que ricasco. Pues nos toca firmar. Sí. Tengo boli. Yo ya he firmado. Es que me ha entrado prisa, porque veo que son las 2 y tenemos hambre, y me ha entrado un poco prisa y he empezado a acelerar todo, porque soy una acelerona. Y entonces, pues, sí, en todas, eso es. Sí, ¿no? En los contratos y en las cosas esas se firman todas las páginas. Y 2 veces, además, nos toca. Esto es algo serio. Eso parece. Si quieres, ya te paso. Bueno, mientras van firmando, deciros que hemos probado en diversas ocasiones los diferentes experimentos que ha hecho con el queso. Primero con un grupo de gente que más o menos pensábamos que podía producir. La última vez ha sido en el capítulo de la Cofradía Vasca de Gastronomía, en que después de que sacamos ese queso para que probase la gente, resulta que había un montón de gente que lo quería comprar. Y cada vez le decía, Alfonso, que la cofradía no vamos a fabricar el queso, que tenemos que buscar los pastores. Y en este momento es la labor que tenemos, que es bastante difícil, de encontrar algún pastor, algún quesero artesano que quiera comprometerse a hacer, y cómo tendremos que hacer los contratos. Y vamos, he traído unas chorraditas, hablando en claro, de un queso. Lo que pasa es que yo no esperaba tanta asistencia, ¿no? Y he traído unos que sí, como sigo enredando en los temas, son unos quesitos elaborados con leche de búfala. Y luego unas cremas, sigo investigando en el mundo de las cremas desde hace más de 30 años, ¿no? Y entonces he conseguido hacer otro tipo de crema que está fuera de los parámetros de las cremas que hay en el mercado hoy en día. Eso he traído también un poquito para optar, ¿eh?